hemos dicho desde el día de ayer que hoy íbamos a estar muy pendientes. Incluso en el video anterior también hicimos mención a ese debate, al debate sobre Pegasus que ha citado el senador Antonio Correa. Hemos visto en los últimos minutos, por ejemplo, este post, llega el gerente de RTBC, Holman Morris, al debate sobre Pegasus, no para que responda sobre la compra del software, como dijeron algunos medios, sino para que nos cuente toda la investigación periodística que destaparon junto con la revista Raya. La Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Aeronáutica Civil deben escucharlos. Escuchemos aquí a Holman que ha dicho en el momento de la llegada a ese debate. Bueno, buenos días. Ya me encuentro aquí en el Congreso de la República para estar toda la oficialidad. Tema del debate Pegasus, que como lo he venido diciendo pone en peligro la seguridad nacional, y aquí estoy para dar el aporte a la investigación periodística que hemos adelantado desde RTBC. Muy bien, ya llegó Holman, como lo decimos, estamos aquí atentos a todo lo que se produzca en torno a este debate. Aquí también vemos que ha posteado el senador Correa. Comienzan a llegar al debate sobre Pegasus los altos mandos de las fuerzas militares, la Fiscalía, la Aeronáutica Civil. Aquí vemos la imagen de la llegada a ese debate. Todo esto contrasta, ¿no? Contrasta con la negación, con la mentira latente por parte de la procuradora, ¿no? Es increíble que por un lado vea hasta dónde están llegando ya las investigaciones, los avances, debates, y por el otro lado, negándola. Nada de nervios, nada de nervios. Esto tiene que servir para que esa señora también responda ante la justicia. No nos vamos a quedar con esa. No van a pasar. Pegasus sí existe, sí existe. ¿Qué más vemos acá con el senador Correa? Vamos a actualizar el post. Incluso habla también de la tendencia, ¿no? Ya somos tendencia en Colombia con el hashtag Pegasus sí existe. Aquí vemos, ya somos tendencia. Pegasus sí existe. Ahí va subiendo con el tema de ese hashtag. ¿Qué más vemos acá en la cuenta de Antonio Correa? Pues no hay nada así. Imaginamos que ha comenzado entonces ese debate que estaba citado a las 11 de la mañana en el Congreso de la República. Bueno, eso lo que tiene que ver con el debate que, como lo dijimos, estamos muy pendientes. Vieron en el título, ¿no? Pegasus, Nikita y ahora Terminator. Parece una película, ¿no? Parece un cartel de película o algo así, ciencia ficción, o es la verdad. Es la verdad. Y Terminator fue el resultado de una investigación que en este caso ha realizado Cuestión Pública. Tenemos aquí a Diana Salinas, Policía de la Verdad, persiguieron la desinformación como si fuera un delito. Judicializaron a manifestantes por esto durante el paro nacional. El ciberpatrullaje derivó en la compra de un software llamado Terminator para perfilar. Nueva investigación de ese gran medio también, Cuestión Pública. Esta es la página web de Cuestión Pública, una excelente diagramación. Destacamos mucho la diagramación de Vorágine. Pues obviamente también tenemos que destacar esta. Excelente, excelente, muy buena. Desinformación y Terminator, las armas del Ministerio de Defensa para perseguir manifestantes. Ojo, con inteligencia artificial. Bajo la excusa de detectar noticias falsas en las protestas del 2021, el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia. La campaña contra la desinformación arrancó al otro día de iniciar el paro nacional. Durante las protestas, la policía vigilaba a Pedro González, estudiante de una universidad pública de Bucaramanga, a quien se le cambió el nombre para proteger obviamente su identidad.
sin que él supiera que esto coincidía con el contrato que el Ministerio de Defensa firmó con una agencia para lanzar la campaña Transformar Comunicando bajo el hashtag Colombia es mi verdad. La estrategia buscaba desacreditar noticias que, según el gobierno, buscaba deslegitimar la institucionalidad. González fue uno de los jóvenes vigilados por el Estado bajo el pretexto de combatir fake news debido a su supuesta gestión de redes en Facebook críticas al gobierno. El punto de inflexión de las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril y sacudieron al país por 8 meses fue la reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque, en el cual se incluía el IVA del 19% a los servicios funerarios, en uno de los momentos más críticos de la pandemia. A medida que avanzaba el paro, Johan Andrés Barbosa Sequeda, estudiante de la UIS en Bucaramanga, también estaba siendo vigilado por la policía, tanto en su casa como en las jornadas de ciberpatrullaje en Facebook. Esto lo confirmó un informe de inteligencia que justificó la denuncia contra los estudiantes por el delito de terrorismo ante la Fiscalía, al que Cuestión Pública tuvo acceso de manera reservada. Uno de los patrulleros digitales que perfilaba y le asignaba un alias a Barbosa Sequeda escribió sobre él: responsable de liderar los movimientos denominados Acción Libertaria y Red Surgiendo, desde donde se realizan publicaciones de oposición al gobierno nacional y sus instituciones. Se moviliza en motocicleta. Producto de la cacería de brujas del Ministerio de Defensa, González, Barbosa y otros cibernautas fueron perfilados en la noticia criminal que justificó la judicialización de Pedro González. Fue así como el 6 de mayo del 2021, entre las 6 y las 9 de la mañana, las páginas web del Ministerio de Defensa y otras entidades aparecieron en negro, con un mensaje que decía: intento de bloqueo. Lo que en un principio pareció un ciberataque fue en realidad el lanzamiento de Colombia es mi verdad, del hashtag Colombia es mi verdad, con el objetivo de informar a los colombianos sobre la verdad en medio del mar de mentiras, dijeron los informes. La campaña liderada por el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, buscaba cambiar la imagen de la fuerza pública tras la violenta represión de las protestas por parte del gobierno Duque, que entonces dejaba al menos 29 civiles muertos, muchos de ellos presuntamente a manos de la policía y el SMAT. El 30 de junio del 2021, tan solo un mes y unos días después, el informe de inteligencia policial realizado en Bucaramanga vinculó a Johan Andrés Barbosa Sequeda y a Pedro González con el presunto delito de terrorismo por supuesta desinformación y publicaciones de odio en contra de la policía durante el paro. La policía identificó a Barbosa como líder del colectivo Acción Libertaria, que en redes sociales comparte acciones de disturbio que avalan como forma de protesta y desinforma sobre la realidad de algunas denuncias con el fin de incitar al odio, según consta en el reporte policial. Sobre González señaló que genera publicaciones de rechazo a las políticas del gobierno y odio hacia la Policía Nacional. Sus casos no fueron aislados. Formaron parte de una estrategia masiva de comunicación y ciberpatrullaje, encabezada por la policía y amplificada en redes sociales, que terminó por judicializar a González y a 10 personas más en Bucaramanga y que se replicó en las principales ciudades. Esta investigación de Cuestión Pública, en colaboración con el Institute for War and Peace Reporting, revela cómo estas acciones se enmarcaron en una campaña para callar voces críticas, bajo la excusa de combatir la desinformación empleando recursos públicos. Esta alianza analizó otros procesos judiciales y las piezas comunicativas que llevaban un mensaje de compromiso con la verdad. En 208 tweets de las cuentas de X de las entidades adscritas a la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, entre el 6 de mayo y el 24 de noviembre del 2021, publicadas bajo la campaña Colombia es mi verdad, asimismo se construyó una base de datos única que verificó textos, fotos y videos. Dicho análisis arrojó que la fuerza pública no solo incurrió en una difusión de contenido engañoso, sino que también persiguió a civiles bajo la bandera de la desinformación. Ciberpatrullaje, la guerra por la verdad. El monitoreo por redes sociales y la clasificación de noticias falsas se hizo a través del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad, PMU Ciber, constituido en medio del estallido social. Lo encabezan la Presidencia de la República,
el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Fiscalía General, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Sin embargo, según reveló la Fundación Carisma, durante las manifestaciones operó sin que estuviera clara su justificación legal. El único detalle que deslizó el PMU a la Fundación para la Libertad de Prensa, vía derecho de petición, fue que al parecer ese rastreo se hizo manual, ya que para entonces no contaban con una herramienta para monitorear y clasificar la información. El criterio usado por el PMU para rastrear desinformación en Internet lo definió la FLIP así. Rastreo de noticias falsas del PMU Ciber, identificar el evento en contenidos públicos, contrastar la información determinando circunstancias de tiempo, modo y lugar, desarrollar actividades de verificación y validación en campo por parte de la unidad policial donde se originó el contenido. La información se perversa como insumo eventual para las autoridades judiciales y disciplinarias. Finalmente, se difunden los resultados. Ejecutar. Del perfil en Facebook de Acción Libertaria, el ciberpatrullaje arrojó que se caracteriza por ser un colectivo que demuestra sentimientos de odio y rechazo al gobierno nacional y sus instituciones. En sus redes sociales comparten acciones de disturbio que avalan como forma de protesta. Al respecto, Cuestión Pública revisó los posts de ese colectivo y encontró que correspondían a denuncias de abusos de la fuerza pública, llamados a la manifestación y críticas al gobierno de Iván Duque. Para la fecha en que el informe de inteligencia fue elaborado, Johan Andrés Barbosa explicó a ese medio que él no era líder de Acción Libertaria, un colectivo cultural integrado en su mayoría por estudiantes egresados de la UIS, como señaló el ciberpatrullero que lo perfiló. Señaló que para ese entonces estaba articulando la Red de Defensores por la Dignidad y el Territorio Redepter, organización defensora de derechos humanos en la que trabaja actualmente. En el mismo informe están perfilados 5 personas, entre ellos Barbosa, Pedro González y Leonardo Jaimes, defensor de derechos humanos de la organización Equipo Jurídico Pueblos. También están identificados con nombre y apellido más de una veintena de jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidad pública, barristas e incluso organizaciones sociales como el Comité de Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, una plataforma ambiental que se ha dedicado a defender el páramo. Pese a que Barbosa y González hacían uso del derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política que protege la libertad de expresión, la policía también lo usaba para capturar a este último. Así lo dijeron en una respuesta a la FLIP, cuando les preguntaron por el fundamento legal que les permitía catalogar una noticia falsa. El fundamento en el marco nacional corresponde al artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, de ese grupo de perfilados, solo el de Barbosa es el caso asociado a la desinformación. Esto sería clave para entender por qué él no fue judicializado y Pedro González sí. ¿Cómo explicó Leonardo Jaimes a Cuestión Pública? Ni la desinformación, ni lo que la policía califica como discurso contra odio contra la institución en ese reporte son delitos tipificados en el Código Penal. Y ningún fiscal puede avalar una acusación con base en eso. La libertad de expresión y la crítica no son un delito, sino que están protegidas internacionalmente por normas como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para judicializarlo, la Fiscalía acusó a González de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, derivado del perfilamiento y ciberpatrullaje, en el que se describió que dentro de su perfil en Facebook se puede apreciar su evidente inclinación hacia el consumo de estupefacientes, además de compartir y generar publicaciones de rechazo a las políticas del gobierno y odio hacia la Policía Nacional. Otro elemento clave en su proceso y en el de los 10 jóvenes judicializados con él es que ninguno fue capturado en situación de flagrancia en lo que respecta a los hechos relacionados a la protesta, como argumentó su defensa en un documento del caso al que accedió este medio. El proceso penal que González enfrenta en libertad está en etapa de juzgamiento. Tras su captura el 14 de junio del 2022, la Fiscalía dio a conocer dicho informe de inteligencia como parte de las pruebas de su caso. Como consecuencia, las organizaciones y personas mencionadas se enteraron del perfilamiento. González expresó que duró 16 meses en prisión domiciliaria y se vio forzado a abandonar sus estudios hasta el año pasado.
aunque la persecución y hostigamientos en su contra permanecen. A Barbosa le ocurrió algo similar. Debido al perfil de riesgo tan alto de que pudieran capturarlo y hacerle su montaje judicial, Johan Andrés Barbosa se retiró de la carrera con el fin de quitar ese espacio fijo donde podrían ubicarlos, señaló Cristian Becerra, defensor de los derechos humanos de Rederer. Hace un semestre retomó sus estudios. La FLIP denunció en octubre del 2021 que la campaña Colombia es mi verdad partió de la creación de un enemigo, los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente durante el paro. En la revisión de expedientes, este medio encontró que la Policía de la Verdad también se ensañó con periodistas alternativos y comunitarios que, como el colectivo Acción Libertaria, denunciaron abusos de la fuerza pública. Ese fue el caso de Manuel Santiago López Amaya, periodista torturado por la policía mientras cubría el paro en Duitama, hechos por los que el Estado fue condenado en 2024. Lo más revelador llegó en un informe del 9 de junio del 2021, entregado por el Ministerio de Defensa sobre las manifestaciones. La entidad presidida por Molano dijo que había dedicado 21.675 horas de ciberpatrullaje para identificar campañas de desinformación con el fin de generar contenido de caos y odio hacia las instituciones del Estado. Consultado a través de su jefa de prensa, el exministro dijo que estaba fuera del país y que prefiere no dar más declaraciones sobre el tema. No obstante, se revelaron 3 datos. ¡Bingo! Las 21.675 horas de ciberpatrullaje generaron 3.420 alertas preventivas para la anticipación de actos de vandalismo. Como si las alertas por desinformación pudieran derivar en hechos que incluyeran delitos. Algunos informes señalan que las operaciones de información y noticias falsas se constituyen en amenazas extrahemisféricas, según consta en el informe. El segundo dato que confirma que sí actuaron como la Policía de la Verdad fue el supuesto análisis de 3.723 videos que permitieron identificar e individualizar a los responsables y se abrieron 9 procesos de investigación. En términos metodológicos, los 17 casos identificados como noticias falsas por la fuerza pública resultan cómicas por falta de rigor. Pero, ¿cómo midieron el impacto de lo que publicaban Johan Andrés Barbosa y Pedro González? El Centro Cibernético Policial cuenta con el conteo sobre el número de publicaciones, interacciones y visualizaciones que ofrecen las mismas redes sociales y páginas web para medir un posible impacto, explicó la Policía Nacional a la FLIP. Según informó el jefe del Centro Cibernético Policial en un derecho de petición solicitado por la FLIP, los datos recopilados en el ciberpatrullaje en búsqueda de campañas de desinformación generaron una denuncia por adecuarse a posibles tipologías penales. Y así fue como esos 9 procesos, de los cuales no se pudo establecer si son los mismos que están en el informe policial de Pedro González, derivados del análisis de videos, fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación mediante comunicación oficial GS 2021-106705, Dijín CECIP. Cuestión Pública consultó al Ministerio de Defensa. ¿Cuántos uniformados se dedicaron a labores de ciberpatrullaje? ¿Qué plataformas se monitorearon y cuántos recursos públicos se emplearon? La entidad se limitó a responder que el Centro Cibernético Policial no realiza esa actividad para rastrear noticias falsas, sino para identificar amenazas desde y hacia Colombia en contra de la ciberseguridad ciudadana. El tercero y más importante, porque parece desnudar la falta de criterio con que la policía ejerció de persecutor de la desinformación, fue validar los ejercicios de verificación realizados por medios de comunicación como Colombian Check y La Silla Vacía. ¿Cómo lo hicieron? No lo dijeron, tampoco se desliza que de ese ejercicio se haya judicializado a personas. Lo que sí expusieron fue un cuadro de noticias falsas identificadas por la misma policía y sus centros contra las fuerzas militares. En términos metodológicos, los 17 casos identificados como noticias falsas por la fuerza pública resultan cómicos por la falta de rigor. En dicho ejercicio no se evidencia metodología aplicada,
simplemente un cuadro en el que se ve la supuesta noticia falsa y las acciones tomadas para desvirtuarlas, que es otro post que dice falso o contiene un comunicado de prensa. Cuestión Pública consultó la entidad por dichas noticias, sin embargo recibió una respuesta de la Policía del Valle del Cauca, refiriéndose solo a 2 de los 17 hechos, señalando que hicieron parte de una estrategia comunicacional que permitiera en tiempo real informar a la ciudadanía citaciones falsas, desconociendo el origen de los videos y si los mismos corresponden a hechos reales. Terrorismo digital, el delito que inventó la fuerza pública. Por otra parte, en el análisis hecho por Cuestión Pública de los trinos difundidos por la fuerza pública durante el paro, esta alianza identificó recurrentemente el mensaje comparte información de fuentes oficiales, no sea cómplice de un delito cibernético en las redes, lo cual resultó una información engañosa, porque la desinformación no es considerada un delito cibernético en redes. Verificación de las publicaciones de la fuerza pública durante el paro nacional del 2021. Aquí vemos contenido del tweet. Queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos para que se abstengan de multiplicar o reenviar contenidos por redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, si antes verificarlos con fuentes oficiales. Rompa la cadena. Aquí autor, Centro Cibernético. Publicación 24 de noviembre del 2021 a las 18:27 horas. Tipo de contenido foto, categoría inchequeable. Justificación. Imagen estándar correspondiente a la campaña de verificación de la policía. Carece de datos verificables, por tanto no se puede chequear. Para la FLIP, esta campaña va en contravía de los principios básicos de una sociedad democrática y tiene como intención censurar mediante la criminalización. De ese grupo analizado, casi la mitad de los tweets resultaron inchequeables, por apelar a opiniones y propaganda de la fuerza pública en las que se exaltó su gestión y valores en el marco del paro nacional. Es decir, no parecieron seguir las metodologías de chequeo de información. Otra estrategia empleada fue omitir detalles como la fuente de la información que supuestamente verificaban, reduciendo al mínimo los casos con los que se consolidó su versión oficial, impidiendo el contraste. Esos casos se catalogaron como sin verificar en el análisis. Cuestión Pública consultó a las autoridades por la evidencia para realizar estas afirmaciones. Sin embargo, recibió información parcial y en ningún caso una respuesta sobre la metodología usada ni las fuentes sobre las que basaron sus verificaciones. Análisis de trinos de las Fuerzas Armadas durante el paro nacional. Inchequeable, bueno, en fin, acá la afirmación puede coincidir parcialmente con ciertos datos, pero intencionalmente o no ha sido manipulada para generar un mensaje en particular. Esto es lo que publica así, análisis de trinos, inchequeable, no es objeto de interés, sin verificar, engañoso, verdadero, discutible o falso. También se identificó que solo una pequeña porción de trinos, 17, fueron calificados correctamente como falsos por parte de las autoridades, pues algunos de ellos ya habían sido previamente chequeados por el portal de verificación Colombian Check. Sin embargo, este medio observó que en el ejercicio de perseguir la desinformación, la fuerza pública desestimó hechos violentos ocurridos en el paro, calificándolos de falsos, sin esperar el desarrollo de investigaciones o conceptos judiciales. Esta narrativa fue retomada por algunos medios tradicionales. La violenta jornada del 24 de mayo de 2021 en el éxito Calipso de Cali lo expone. La policía desmintió en su cuenta de X que este almacén hubiera sido usado por la fuerza pública para presuntamente torturar civiles en una noche que dejó 19 heridos y un muerto. 3 días después, el detector de desinformación de La Silla Vacía aseguró que la Defensoría del Pueblo y una comisión conformada por delegados de la alcaldía, la personería, la policía y defensores de derechos humanos indicaron que en el lugar no encontraron indicios de muertes o torturas. No obstante, la investigación de Cuestión Pública, Apocalipso Now, la policía no contó todo lo que hizo dentro del éxito. Documentó testimonios de civiles que estuvieron allí y denunciaron todo lo contrario. De facto, la policía actuó en una presunta guerra por la verdad, en la que persiguió la desinformación como delito, usando el término terrorismo digital, que no está tipificado en el Código Penal, para criminalizar a quienes los cuestionaban en redes sociales. El delito de terrorismo en Colombia está asociado a quien cause zozobra o terror. Por eso es que les gusta en las campañas de comunicación del Ministerio de Defensa usar esas palabras.
Eso hizo más fácil para los funcionarios enmarcar las acciones del paro en el terrorismo, explicó Lorena Medina, abogada de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a Cuestión Pública. Terminator, el algoritmo sospechoso. En 2020, la Policía Nacional adquirió por 2.998 millones un software SaaS de inteligencia artificial llamado Xcrime para la predicción de eventos delictivos y optimización de rutas. La proveedora fue la empresa colombiana Nubu, que ha suscrito 28 contratos con el Estado por 32.050 millones de pesos, según la plataforma de contratación pública SECOP. El algoritmo, según le explicó la institución a Cuestión Pública, vía derecho de petición, se alimenta de información recaudada por los sistemas de información de la Policía Nacional, en donde se registren fecha, hora y lugar en donde ocurrieron los hechos delictivos que afectan la convivencia y la seguridad, y está al servicio de los departamentos de la entidad. Solo en los 2 primeros meses del paro nacional de 2021, las bases de datos de la entidad registraron 1.408 capturas y 69 aprehensiones a menores de edad, según el balance general que hizo el Ministerio de Defensa de ese entonces. Este algoritmo no cuenta con supervisión humana, según admitió la entidad, y su contrato se renovó hasta 2024, mientras que la proveedora Nubu explicó a Cuestión Pública que el algoritmo en sí opera de forma automática, procesando la información ingresada, pero su ejecución está sujeta a la supervisión y operación de funcionarios de la Policía Nacional. Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de la Fundación Carisma, recordó que las inteligencias artificiales no están libres de incluir y exacerbar sesgos que reproducen patrones de estigmatización y discriminación. Por esto, frente a contratos como este, implementar este tipo de sistemas requiere de un análisis de impacto en derechos humanos y la adopción de principios éticos. En esta línea, Nubu le contestó a este medio que los algoritmos que usan son supervisados y se construyen a partir de datos curados por la Policía Nacional, lo cual garantiza la precisión matemática e imparcialidad de nuestra solución. La policía no explicó cuál es el entrenamiento que reciben sus uniformados para tomar decisiones a partir de la información que arroja este sistema, de manera transparente y sin sesgos. Sin estas claridades, Óscar Ramírez, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, señaló que el uso de ese tipo de software podría ser peligroso, porque termina generando una especie de confirmación de los sesgos de la policía que le da un barniz de técnico, porque fue el algoritmo y no los humanos el que identificó las amenazas. Este medio le preguntó a la policía qué tipo de delitos predice y qué decisiones había tomado hasta entonces basado en este modelo. La entidad expresó que con dicha contratación que finalizó en febrero de este año, la herramienta logró la reducción en delitos como el homicidio, sin precisar cómo lo hizo. Después de 2021, año en que se registró el pico más alto con 27 homicidios por cada 100.000 habitantes en 6 años, el indicador ha venido en descenso en Colombia, con 21 en 2023. Siguiendo la ruta de la contratación, Cuestión Pública encontró que esta misma empresa le vendió otro software a la Policía Nacional por 1.865 millones de pesos en junio del 2022. En las especificaciones técnicas, la policía le pidió al contratista reportes del desempeño de cada una de las patrullas de la entidad con respecto a las medidas correctivas, entre otros indicadores. Se trata de las multas impuestas a los ciudadanos por infringir las normas de convivencia consignadas con los datos personales en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, RNMC, de la institución. No es claro por qué la institución mide el desempeño de sus patrullas y funcionarios a través de medidas correctivas impuestas. Se consultó a la institución vía derecho de petición para que aclarara estas especificaciones técnicas, pero hasta la fecha no ha respondido. En Colombia hay razones para sospechar del uso de tecnologías de vigilancia por parte de las agencias de inteligencia, como la compra del software Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. En ese entramado de Pegasus, un detalle no menor que reveló el presidente actual Gustavo Petro es que las presuntas transacciones para la compra de este software espía se habrían dado el 26 de junio y el 18 de septiembre de 2021 en pleno estallido social. En julio de ese mismo año, la policía compró un software basado en inteligencia artificial a la Unión Temporal Fénix, que mina datos de Internet, alerta y perfila nuevos actores, según investigó la Fundación Carisma. En esta unión temporal participó la empresa española Molitian Industries, incluida en 2020 por Reporteros Sin Fronteras en la lista de depredadores digitales que por sus prácticas de espionaje y vigilancia
representan un claro peligro para la libertad de opinión y de expresión. El sistema de justicia de Colombia permite que queden las reseñas. Estos pelados quedan reseñados para toda la vida, como enemigos de la fuerza pública. Es un estigma para toda la vida. Entonces, cada vez que un policía los pare en una esquina, va a encontrar que ellos tuvieron problemas con la policía, señaló el abogado Rubén Darío Acosta. El algoritmo de inteligencia artificial probablemente también. Como lo decimos, una gran investigación de cuestión pública. Esta es una investigación periodística realizada gracias al apoyo del Consorcio para apoyar el periodismo regional en América Latina. En fin, los créditos, todos para cuestión pública. Y todavía tienen el descaro, ¿no?, de negar software, negar compras de software, derechos de petición que envía cuestión pública que no son contestados como deben ser o ni siquiera los responden. El clan Pegasus, ¿no?, como publican aquí contestando a cuestión pública. Pignator, vean. Con la ayuda del software de Ciudad Pegasus, y todavía tienen el descaro de negar que compraron programas para hacer seguimiento. Un solapado completo, ese nefasto Iván Duque. Y por supuesto, tenemos que hacer una mención a tantos jóvenes que aún siguen detenidos, acusados de terrorismo. Vean esta forma de seguramente muchas veces capturarlos y acusarlos de terroristas, porque simplemente expresaban sus sentimientos, porque simplemente mostraban videos de lo que en realidad estaba ocurriendo en el estallido social. Y muchas veces gracias a esos mismos jóvenes que compartieron esas imágenes que muchos decíamos, pero ¿de dónde las sacan? ¿Dónde están metidos esos muchachos? Con esas imágenes nos dimos cuenta todos de la verdad. Recordamos también aquí al señor del Canal 2, cómo se metía con su compañero, con un teléfono, con un cable, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, que en paz descanse. Pero gracias a esos muchachos, y que muchos siguen presos, acusados de terroristas, con sus familias totalmente destruidas, porque qué peor que esto, y que aparte seguirán toda su vida señalados. Cuando ahí leíamos en el artículo, si en algún momento llegan a hacer una verificación de documentación o algo, va a salir que son enemigos de la fuerza pública, porque sí. Y eso no se puede solucionar. ¿Cómo es eso de que queda de por vida una persona señalada, acusada falsamente? Que porque la ley en Colombia lo dice. O sea, como peor que un datacrédito, por ejemplo. En Colombia no sé, al final del datacrédito, ¿qué pasó con eso? Y ya sale uno del datacrédito, toda la vida pues metido ahí. Y que por eso tiene mucha gente que recurrir al gota a gota. ¿Cómo puede ser posible esa legislación? Eso tiene que haber un cambio en eso. Y nuestro mensaje para esos jóvenes, para las familias también de estos jóvenes, porque aparte de lo que tienen que sufrir ellos, pues sus familiares también están llevando lo suyo. Acusados simplemente porque sí, les ha tocado hasta dejar de estudiar, retomar sus estudios después y seguir señalados. Esto no puede ser. De verdad, y gracias a Cuestión Pública, a estos medios alternativos que hacen esas investigaciones y nos demuestran cada día más en manos de quiénes estábamos, en manos de quiénes era que estaba nuestro país, y que aún así pretendan volver, es el cinismo más grande del mundo. Por eso estamos esperando cómo va a actuar la Fiscalía en todo esto. Y volvemos entonces a la página del senador Antonio Correa, por si hay alguna información. Obviamente estará en el debate. Estamos aquí atentos entonces a la rueda de prensa. Mientras tanto, pues vean esta imagen. Grupo NSO Technologies. NSO Group, sabemos más de lo que piensas. Increíble, increíble. Sabemos más de los que piensas. En minutos comenzamos el debate de control político. A ver qué dice acá el senador Correa. A ver, aquí tenemos al senador. En minutos empezamos la sesión de inteligencia y contrainteligencia en la Comisión Segunda del Senado. Acompáñenme con el numeral Pegasus si existe. Agradezco su apoyo y su colaboración.
nosotros le deseamos suerte, senador Correa, en ese gran debate, que destapen esa olla podrida y ya lo saben, Pegasus sí existe. Y ya para cerrar este contenido, estamos revisando la cuenta de Gustavo Petro. El último post que ha enviado ha sido este. La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba por 32ª vez. A favor, 187. En contra, 2. ¿Quiénes? Estados Unidos. ¿Y quién más? Israel. Qué milagro que Argentina no está por ahí. Abstenciones, 1. Vamos a ver el cuadro. A ver, Argentina, ¿qué votó? Vea pues. Pues ahí están las votaciones y acá es República de Moldavia sería. No sale completo, pero esa es la noticia. Entonces, ¿se va a retirar o no se va a retirar ese embargo? 32ª vez que el mundo pide ese fin del embargo a Cuba. Eso ha sido lo último que ha posteado Gustavo Petro. Revisamos también aquí otra vez la cuenta de la presidencia. Habla del debate que se está presentando en este momento. Eso es lo último que tiene RTBC Noticias. Debate en el Senado sobre Pegasus. Antonio Correa convoca a altos funcionarios para esclarecer el escándalo de espionaje en Colombia. Pues listo. Así entonces, preocupados, ¿no? Pero también gracias a Cuestión Pública y a estos medios que siguen apareciendo datos y datos y datos. Me queda en la cabeza la situación de muchos de estos jóvenes, la situación de muchos de los jóvenes, la situación de sus familias. Siempre, por supuesto, tendremos en cuenta sus familias, las madres, los padres, hermanos, en fin. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes. Quiero enviarle un saludo especial a Marlemi Dusan, a Julio César Vergara, a Elizabeth ED9FM o EDQFM. Muchas gracias, Elizabeth. A Rosalba Mejía, a Esperanza Rojas, a Isa Valentina, a Alfonso Villegas, a Gloria Amparo Pinilla. No cree lo de la salida de Luis Carlos Leal, dice ella. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver, también estamos atentos a cualquier manifestación por parte de Luis Carlos Leal, de la Supersalud, del Ministerio de Salud también. A Giovanna Ramírez, decía ella también, que ojo que esto también es en miras con las próximas elecciones, refiriéndonos a Luis Carlos Leal. Muchas gracias a todos por escribirnos. A Mireya Arévalo, a @Ronnie, también un abrazote ancestral desde la distancia y como siempre millones de gracias a todos ustedes por sus mensajes, comentarios, por sus visualizaciones, por sus aportes, en fin, gracias. Les debemos mucho a ustedes. Ustedes son Colombia con C, de veras que sí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Abrazotes. Miles y miles de bendiciones. Atentos con la rueda de prensa del senador Correa.